Bueno, a ver, vamos a desempacar esto porque es una historia que a simple vista parece súper cotidiana. En agosto de 2003, una mujer metió el pie en el hueco de un andén del subte en la ciudad de Buenos Aires. Claro, un accidente que, digamos, no suena a una locura institucional, suena a algo que pasa. Tal cual, pasa todos los días. Y lo interesante es que un peritaje técnico, un peritaje de ingeniería, probó minuciosamente que las medidas de ese hueco eran absolutamente perfectas, o sea, eran reglamentarias. Exacto, estaban al milímetro según lo que pide la normativa. Y claro, bajo cualquier lógica civil y comercial tradicional, el accidente fue producto de la torpeza exclusiva de la pasajera. Pero el máximo tribunal argentino tomó este tropiezo, literalmente un tropiezo, y lo usó para reescribir las reglas del mercado y del consumo masivo en el país. Es que es fascinante. En esta inmersión analítica que nos convoca hoy, vamos a desmenuzar exactamente cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo eso. Es el caso Ledesma, María Leonor contra Metrovías, de abril de 2008. Un fallo trascendental, sin dudas. Porque en la superficie, como decías, parece una simple demanda por daños y perjuicios por una caída en la vía pública. Totalmente. Pero al raspar esa capa inicial, te encuentras con una lección magistral de derecho. Es la tensión pura y dura entre la rentabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos y algo tan básico como el resguardo de la vida humana. Y hoy vamos a recorrer todos esos conceptos, ¿no? La responsabilidad objetiva, la idea del usuario vulnerable y cómo todo esto se integra con un mercado que tiene que ser eficiente. Sí, y el principio del trato digno, que es clave acá. Pero para dimensionar la ruptura jurídica, primero hay que entender la escena material, los hechos. Bien, vamos a los hechos entonces. 8 de agosto de 2003. Son las 8:15 de la mañana. O sea, el apogeo total de la hora pico porteña. La locura máxima en la estación Facultad de Medicina, en la línea D. Ni hablar. Y esta señora, María Leonor Ledesma, que era empleada doméstica, intenta bajar del vagón en medio de un flujo humano que es directamente denso, opresivo. En ese movimiento de masa inercial, su pie queda atrapado en el gálibo. El famoso gálibo, que para quienes no están en el tema de infraestructura, es este espacio técnico, el hueco inevitable entre el vagón y el andén para que los materiales no rocen. Exacto. Y ese detalle del gálibo es el corazón del problema en las primeras instancias judiciales. Porque, a ver, el sistema judicial primero le dio la espalda a la realidad de la pasajera. Sí, la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó lo que había dicho la primera instancia. Rechazaron íntegramente la demanda de Ledesma y lo hicieron con una lógica que, desde el derecho más ortodoxo, parece impecable. Claro, se basaron en los fierros, digamos, en la ingeniería pura y dura. Tal cual. La Cámara dijo, a ver, reconocemos que la empresa tiene un deber de seguridad. El artículo 184 del antiguo Código de Comercio los obliga a llevar al pasajero sano y salvo a destino. Pero la empresa presentó un eximente basado en el peritaje técnico. Es que los ingenieros midieron el gálibo y dijeron, esto está perfecto. El espacio es el adecuado, es el reglamentario. Y con ese papelito en mano, la Cámara concluyó que meter el pie ahí no era un riesgo inherente a la cosa, sino la prueba cabal de la impericia o la negligencia de la propia pasajera por no mirar por dónde caminaba. Pero, a ver, hagamos de abogado del diablo un segundo y pongámonos en los zapatos de esos jueces de Cámara. Y el argumento tiene un atractivo brutal para el sentido común formalista. Sí, la lógica de mira por dónde pisás. Claro, o sea, si la ley le exige a la empresa dejar una distancia X para que el tren no choque contra el andén, y el ingeniero certifica que esa distancia está cumplida, ¿no suena jurídicamente descabellado exigirle a la empresa que encima pague por la distracción de alguien? El hueco tiene que estar ahí, por física básica. Es un planteo súper intuitivo, pero es exactamente ese razonamiento el que la Corte Suprema entra a desarmar, y lo hace usando la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Que es una herramienta pesada, digamos. Muy pesada. Y acá vale hacer una aclaración técnica sobre el rol de la Corte, porque la Corte Suprema no es una tercera instancia ordinaria que se dedica a revisar pruebas de nuevo porque alguien se resbaló. Claro, no están para ver si el testigo dijo que era rojo o azul. Intervienen únicamente cuando hay una cuestión federal o cuando la sentencia anterior es directamente un absurdo jurídico. Exactamente. Y la Corte detecta acá un defecto grave de fundamentación por parte de la Cámara.
ven una ceguera voluntaria ante el contexto del caso que termina violando el debido proceso. ¿Y cuál es esa ceguera exactamente? Que están analizando la conducta de la víctima en el vacío absoluto. O sea, exigirle a una persona el pleno dominio de su motricidad y atención mientras baja de un vagón colapsado por una multitud a las 8:15 de la mañana, como si estuviera paseando sola por un parque, es un dogmatismo total. Es que es una abstracción que borra el contexto material del viaje, convierte el derecho a ser indemnizado en una ilusión de papel. Totalmente. Y al romper esa abstracción, la Corte nos mete de lleno en el motor de la responsabilidad objetiva en el consumo masivo, que, a ver, es una bestia jurídica muy distinta a la responsabilidad tradicional. Sí, porque en el derecho civil clásico, digamos, la responsabilidad suele ser subjetiva. Alguien hace algo mal, hay negligencia, hay culpa comprobada, y recién ahí paga el daño. Pero en el transporte público la regla es otra. Es la responsabilidad objetiva. O sea, el empresario organiza una actividad económica que genera un riesgo social y lo hace a cambio de un lucro. Gana plata con eso. Exacto. Entonces, por el simple hecho de organizar y beneficiarse de esa actividad riesgosa, la ley presume su responsabilidad si ocurre un daño dentro de su ecosistema. O sea que acá no nos ponemos a discutir si el chofer del subte frenó mal o si el empleado del andén estaba mirando el celular. El daño pasó en su órbita operativa, punto. Tal cual. La carga de la prueba se invierte drásticamente. Para que Metrovías logre zafar, no le alcanza con mostrar un papel que diga que el gálibo mide los centímetros correctos. Tienen que probar lo que se llama la fractura del nexo causal. Eso mismo. Tienen que demostrar que fue culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no deben responder. Y ahí es donde el peritaje del hueco se vuelve anecdótico si miras la dinámica del accidente. Porque la Corte entiende que la aglomeración brutal de gente altera el concepto mismo de culpa, ¿no? El descenso del Ledesma no fue un acto individual y autónomo. Cuando una masa de personas te empuja, tu capacidad de decidir dónde poner el pie directamente desaparece. Desaparece por completo. Es física de fluidos, casi. Pero acá quiero meter un contrapunto crucial. Porque esta visión tan expansiva y protectora no fue unánime dentro de la Corte. Tuvimos la disidencia del ministro Enrique Petracchi. Sí, es un apunte excelente. Petracchi consideró que el recurso de la víctima era directamente inadmisible. Usó el artículo 280 del Código Procesal. Que para quienes no respiran derecho procesal, el artículo 280 es básicamente la llave que tiene la Corte para rechazar casos que consideran insustanciales, sin dar mucha explicación. Exacto. El voto de Petracchi responde a una visión súper restrictiva del tribunal. Para él, los accidentes de transporte, cómo se valoran las pruebas o de quién es la culpa, son temas de derecho común, cosas que tienen que resolver los jueces inferiores, no la Corte Suprema. Lo cual tiene su lógica institucional, digamos. La Corte no puede estar resolviendo cada torcedura de tobillo de la ciudad. Pero la mayoría conformada por Lorenzetti, Hayton, Fait, Maqueda y Zaffaroni decide que esto no es un simple resbalón. Claro. La mayoría ve un problema sistémico de mercado. Pero a ver, incluso aceptando la postura de esta mayoría, a mí me surge una duda operativa inmensa. Si el tumulto anula la culpa de la pasajera, ¿qué se supone que tiene que hacer la empresa? Porque es fácticamente imposible evitar que cientos de miles de personas se empujen en hora pico. No le estamos pidiendo a una empresa privada que resuelva la densidad demográfica de Buenos Aires. Bueno, ese es el gran argumento defensivo corporativo de siempre. La inevitabilidad. No puedo hacer nada contra la multitud. Pero la respuesta de la Corte construye un puente fabuloso entre la responsabilidad civil y el diseño de mercado. ¿En qué sentido? En que la empresa no es un espectador pasivo de la densidad demográfica. Es quien organiza, administra y comercializa ese flujo de gente. Entonces, la torpeza en el descenso del Ledesma no es un hecho aislado o fortuito, es consecuencia de una omisión previa de la transportista. Una omisión referida a su obligación de organizar el servicio de manera segura, basada en la buena fe contractual, claro. Exacto. La empresa tiene los datos, tiene las métricas de cuánta gente viaja. Debió adoptar medidas activas de prevención. O sea, aumentar la frecuencia de los trenes para absorber la demanda. O evitar las aglomeraciones bloqueando el ingreso a los andenes.
O como mínimo, dice el fallo, desplegar personal instruido para ordenar a la gente. Claro, no es aceptable inyectar a miles de personas en un embudo físico subterráneo y después decir que las consecuencias de esa presión son culpa exclusiva del que sufre el apretujamiento. Es lavarse las manos. Es una cuestión de asimetría de información y de control. Quien controla el embudo, responde. Y esto nos lleva a analizar cómo el sistema jurídico percibe al individuo atrapado en ese embudo. El fallo hace un análisis muy agudo sobre el usuario como sujeto vulnerable. Esa parte es tremenda porque hace un contraste formidable con el derecho comercial más clásico. Sí, la Corte plantea el escenario de un comerciante experto. Si una gran corporación contrata a otra para llevar mercadería súper valiosa, le va a exigir un blindaje legal absoluto. Seguros contra todo riesgo, auditorías, garantías financieras, todo. Si ese comerciante omite investigar a la otra parte y pierde la mercadería, la ley le dice usted asumió el riesgo por ser un mal comerciante. El derecho castiga la inacción entre pares que son expertos. Pero aplicarle esa misma carga probatoria, esa misma exigencia de investigación a un pasajero común, es un delirio que destruiría la economía urbana. Totalmente. El mercado de consumo masivo no funciona con negociaciones paritarias. Funciona con contratos de adhesión, metiendo la tarjeta en el molinete y pasando. Y confiando. Sería ridículo que para viajar de forma diligente y que la ley te cubra, tengas que frenar en la boletería, exigirle al jefe de estación los manuales de tolerancia del andén y revisar la bitácora de mantenimiento de los frenos antes de pagar el boleto. El sistema del subte colapsaría en 10 minutos. En 2 minutos te diría. Y ahí tocamos el núcleo del derecho de la competencia y del análisis económico. Todo el edificio del consumo masivo se sostiene sobre algo llamado apariencia jurídica y sobre la confianza. Claro, la prestación eficiente de los servicios necesita que la gente confíe ciegamente en que la empresa y el Estado ya se ocuparon de la seguridad. Exactamente. Los costos de transacción serían infinitos si cada interacción cotidiana requiera que nos comportemos como expertos mercantiles. Te la pasas firmando papeles en vez de viajar al trabajo. Tal cual, si la jurisprudencia validara lo que dijo la Cámara inicialmente y le exigiera a Ledesma comportarse como una ingeniera perita para no perder sus derechos, nadie volvería a subirse a un subte, ni a comprar un café, ni a usar una aplicación sin llevar a su abogado al lado. Es que fortalecer esa presunción de seguridad y proteger al vulnerable no es una concesión caritativa o paternalista del Estado. Es el aceite que permite que los engranajes del mercado masivo sigan girando sin trabarse por la paranoia generalizada. Es una articulación brillante. La eficiencia económica no puede disociarse de la protección jurídica. Y entendiendo que esa confianza es el motor de todo, llegamos a la instancia donde la Corte corona esto con la jerarquía superior, que es la aplicación directa del artículo 42 de la Constitución Nacional. El artículo 42, el famoso paradigma de los derechos de usuarios y consumidores que trajo la reforma del 94. Exacto. Lo que hace el tribunal es una labor de integración bellísima. Toma estas normas anticuadas del Código de Comercio del siglo XIX y las pasa por el filtro del artículo 42. Y la piedra angular de todo esto es el principio del trato digno. Que es un término súper engañoso, ¿eh? Porque fuera del mundo legal, si le decís a alguien trato digno, piensa en que lo atiendan con una sonrisa y no le levanten la voz. Claro, en la amabilidad del call center. Es un reduccionismo muy común. Pero para la Corte, el trato digno no tiene nada de superficial. Exige resultados materiales y operativos concretos. Se vincula íntimamente con la reparación integral, ¿no? Sí. En un transporte, trato digno requiere adoptar medios estructurales, financieros y humanos para que la persona sea tratada como un fin en sí mismo, y no como un bulto que se traslada de un punto A un punto B. Contemplando encima a los sujetos de mayor vulnerabilidad que van en esa masa, como los niños, los ancianos, las personas con discapacidad. Exactamente. La Corte lo dice de manera tajante. Organizar el servicio implica garantizar que un pasajero no descienda empujado brutalmente por una marea humana que ponga en riesgo su integridad física. Y acá es donde este mandato de la Constitución choca de frente a 200 km/h contra las planillas de Excel de las corporaciones. Sin dudas, porque adecuar la operatoria para garantizar un viaje razonablemente cómodo cuesta plata. Y acá me quiero poner de nuevo en el rol del adversario económico, del gerente financiero. Si yo analizo esto,
La aplicación irrestricta de este principio de trato digno me suena a la destrucción sistemática de mi margen de ganancia. A ver, desarrolla un poco esa idea. O sea, si un tren lleno a reventar me genera la máxima rentabilidad posible y de repente la Corte Suprema me obliga a poner 3 trenes adicionales a media capacidad para garantizar que nadie baje a los empujones, mis costos operativos se van a las nubes. ¿No está el tribunal dictando una sentencia que, en la práctica, vuelve inviable el capitalismo de los servicios públicos? Es una excelente pregunta y la Corte no evade esa tensión económica para nada. Al contrario, la enfrenta. Lo que establecen es un parámetro de lo que podremos llamar capitalismo razonable y válido constitucionalmente. O sea, no están en contra de que la empresa gane plata. Para nada. El fallo reconoce la legitimidad del afán de lucro. Perseguir utilidades racionalmente como prestador privado es la base del sistema económico y la Constitución lo ampara. Invertís capital, prestas un servicio y ganas dinero. Pero te ponen un límite metodológico en cómo calculas tus costos, me imagino. Exactamente ahí radica la diferencia. La regla impuesta es que la empresa debe internalizar los costos de seguridad de su modelo de negocios. O sea, págalos vos, no se los tires al usuario. Tal cual. Si para prestar el servicio hace falta comprar más vagones o contratar más personal de andén, esos gastos son parte inescindible de tu costo operativo. Lo que el principio de trato digno prohíbe categóricamente es que la corporación externalice sus déficits logísticos hacia la integridad física y la salud de los consumidores. Es decir, maximizar ganancias a costa de que la gente se rompa un hueso no es eficiencia económica, es una ilicitud encubierta. La rentabilidad es lícita siempre que respete la dignidad y el cuerpo de los integrantes de la sociedad. Esa es la tesis central. La seguridad física dejó de ser, con este fallo, una recomendación de buena onda o un problema estadístico para los seguros. Se consolidó como el valor constitucional que actúa como filtro de legalidad para cualquier modelo de negocio en la Argentina. Es un cambio de paradigma brutal. Al observar todo este recorrido que hicimos, la gran lección del caso Ledesma es que el derecho no es algo de laboratorio. No puede ignorar la realidad material, la asfixia del subte, la falta de espacio, para aplicar reglas de 1800 a problemas masivos de hoy. Totalmente de acuerdo. Y te digo más, este análisis riguroso del pasado nos obliga a plantear un interrogante gigante sobre nuestro ecosistema actual. A ver, ¿hacia dónde vamos con esto hoy? Pensá que esto se dictó en 2008. Para un medio de transporte físico y analógico. Pero sus principios reclaman vigencia urgente en la actualidad. Hoy vivimos inmersos en la economía de plataformas, en aplicaciones de transporte, monopolios de delivery mediante algoritmos. Claro, sistemas automatizados que directamente te manejan la vida diaria. Exacto. Y en estas nuevas infraestructuras invisibles, la marea humana de la que hablábamos pasó a ser una congestión de algoritmos o de demandas superpuestas en un servidor gigante. Es buenísimo ese paralelismo. O sea, el gálibo, ese hueco de cemento por donde la gente se caía, hoy mutó. Hoy toma la forma de un término y condición abusivo. Es una interfaz de usuario engañosa o un modelo de contratación precarizada que se esconde detrás de la pantalla brillante de tu celular. ¿Y te tiran el riesgo a vos? Ese es el desafío intelectual que deja esta jurisprudencia. Frente a la revolución digital, se está tolerando de nuevo que las corporaciones externalicen los riesgos de sus negocios hacia los eslabones más débiles, todo justificado bajo la excusa prefabricada del famoso error del usuario. Es un cuestionamiento indispensable para evaluar las dinámicas de poder que tenemos hoy. Porque claro, la forma del andén y la tecnología cambiaron, pero el vacío diseñado por otros y nuestra vulnerabilidad siguen ahí, intactos, esperando que el derecho no mire para otro lado. Así es. Es la misma tensión de siempre con distinto ropaje. Sin dudas. Y así concluimos esta inmersión profunda en la arquitectura legal argentina. Mantener la mirada crítica bien afilada, cuestionando siempre de dónde vienen las responsabilidades que la estructura nos quiere imponer, es la mejor manera de no dar un paso en falso frente a un sistema diseñado para que los errores nunca los pague el más fuerte.